En el caso del suelo no saturado, se nos presentaba un modelo que consta de 3 capas. La primera capa está muy influenciada por la superficie exterior, por lo tanto su humedad relativa y su temperatura van a ser un valor promedio de la ciudad de Valdivia. Y en el caso de la humedad relativa de la capa más profunda va a estar muy influenciado por la napa, por lo tanto va a ser cercano a 100. Y la temperatura va a ir aumentando con la profundidad, dado que está más cercano al centro de la Tierra y allí se encuentra mucha temperatura. Bueno, concentración y difusión son conceptos muy relacionados, dado que la difusión es el movimiento de las partículas que se da por la diferencia de concentración entre las capas. Para calcular concentración necesitamos calcular la presión saturada de cada capa, que depende de 3 constantes: el punto triple, la entalpía y la constante de los gases, y además de una variable que es la temperatura. Y aquí vemos los resultados. La presión saturada va aumentando con la profundidad de las capas. Y teniendo presión saturada podemos despejar la concentración saturada por la ley de los gases. Y aquí vemos los valores también van aumentando con la profundidad de la capa. Teniendo humedad relativa y concentración saturada podemos despejar lo que es la concentración de cada capa. Y aquí vemos los resultados. La concentración de la capa más profunda es claramente mayor, dado que hay mayor cantidad de agua cercana. Y teniendo humedad relativa y presión saturada podemos calcular la presión de vapor de la capa 1 y 3, y aquí vemos los valores. Para calcular la constante de difusión, esta depende de la velocidad, que a su vez depende de la temperatura. Y para calcularlo primero necesitamos la energía de las partículas, que depende de los grados de libertad y la temperatura. Y teniendo esa energía, como vemos en esta ecuación, podemos despejar la velocidad. Así tenemos la velocidad de la capa 1 y la capa 3. Y además necesitamos saber el camino libre, que depende de variables como el diámetro de una molécula de agua y la molaridad del aire, entre otras. Y así calculamos la constante de difusión para la capa 1 y 3 y nos dio estos valores. Teniendo ambas constantes de difusión podemos calcular la condición de difusión, que la tenemos acá, y así despejar la concentración de la capa intermedia, que nos dio este valor. Además necesitamos la concentración saturada de la capa intermedia, que se calcula nuevamente con la ley de los gases, y nos dio este valor. Y teniendo concentración y concentración saturada podemos calcular la humedad relativa de la capa intermedia, que nos dio 78%, que es un valor bastante promedio entre las otras humedades relativas. Y teniendo humedad relativa y presión saturada podemos calcular la presión de vapor de la capa intermedia, que también nos dio un valor intermedio entre la capa externa y la capa más profunda. Y en el caso de capilares y agua contenida, el único valor que se puede ingresar es la tensión superficial de un capilar, que fue en este caso googleado, y se llegó a un valor promedio de 0.058.